Buenas tardes, señor juez. Me presento Ignacio Gutiérrez Velázquez con CAL 47875, con domicilio procesal en calle 54, número 109, distrito de San Isidro, siendo en esta oportunidad abogado defensor del señor Carlos Gubins en el proceso que se le sigue por el delito de fraude procesal. En las siguientes líneas, señor juez, expondré por qué mi patrocinado no ha cometido este delito y por ende debe declarársele inocente del mismo. Tenemos que rememorar, señor juez, que el 28 de abril del año 95, el señor Carlos Gubins, con la empresa minera Casapalca, la esposa del señor Carlos Gubins, el señor Carlos Carlesi y su esposa, acordaron mediante un acuerdo de convenio de negocios la suscripción de que la minera Casapalca debía adquirir el 50% de todas las acciones de la empresa minera Ariragua. Debido a unos ciertos inconvenientes entre las partes contratantes, años después se decidió, mediante un laudo arbitral, resolver este contrato acordando que el señor Carlos Carlesi debía devolverle a la minera Casapalca todas las acciones que ésta había adquirido en la empresa minera Ariragua. Asimismo, se acordó que la empresa minera Casapalca debía devolverle al señor Carlos Carlesi, actualmente el denunciante, el monto de $100,000 por indemnización, así como los gastos y indemnizaciones patrimoniales por un inmueble que el señor Carlos Carlesi había dado a la empresa minera Casapalca. Debido a ello, el señor Carlos Carlesi decide ejecutar en un proceso civil el laudo arbitral que le correspondía en los extremos que le favorecían. La empresa minera Casapalca, junto con el señor Carlos Gubins, actual patrocinado, deciden apelar dicha sentencia emitida por el juez civil, y en segunda instancia se declara, se confirma la sentencia de primera instancia, por lo que la empresa minera Casapalca, a través del señor Carlos Gubins, el cual es el gerente general, decidieron también, mediante otro proceso civil, ejecutar el extremo del laudo que les favorecía. Sin embargo, el señor Carlos Carlesi, molesto por este actuar de mi patrocinado y la empresa minera Casapalca, decide denunciar el delito de fraude procesal, argumentando que se debió demandar al señor Carlos Gubins y su esposa, puesto que ellos no eran parte del extremo que se quería ejecutar, así como que también dio a entender que la minera Casapalca y el señor Carlos Gubins habían querido interponer la demanda en La Molina cuando se debió interponer en la Judicatura de Lima, dado que el juez sería su amigo. Pero cabe mencionar, señor juez, que todos estos hechos acotados por el señor Carlos Carlesi no devienen en un delito de fraude procesal, y lo explicaré por qué. El artículo 416 de nuestro Código Penal afirma que el delito de fraude procesal se comete usando un medio fraudulento. Tenemos que entender un medio fraudulento como aquel documento o medio de prueba apócrifo, adulterado o falsificado en su totalidad, en el cual ayudará a inducir al error al servidor público o al funcionario público, en este caso el señor juez, para que pueda emitir una resolución en favor de esta persona que ha dado el medio fraudulento. Tenemos que especificar y aclarar, señor juez, que en ningún momento el señor Carlos Gubins, en su calidad de gerente general de la empresa minera Casapalca, ha otorgado o ha hecho un medio fraudulento o apócrifo para poder inducir al señor juez a un error. Lo único que ha presentado es el laudo que se dio en un proceso arbitral y que fue emitido por las autoridades competentes. Entonces, señor juez, si no tenemos medio fraudulento, el cual sería un documento de prueba apócrifo, adulterado, que no requiere la validez, no tiene la validez legal, ni fue emitido por las instancias o instituciones pertinentes, por ende tampoco podría haberse inducido el error a un servidor público o a un funcionario público, como este caso es el juez, porque no se dio un medio fraudulento para que pueda el juez interpretar de que quizás era válido. En ningún momento se presentó un medio de prueba apócrifo. Tenemos que entender que por el principio de la menor intervención del derecho penal, se debió, si es que el señor Carlos Carlesi tenía que argumentar algo o solicitar algo, lo tenía que hacer dentro de un proceso civil, puesto
que en el proceso civil hay mecanismos suficientes para poder salvaguardar el derecho del señor Carlos Carles, y como cuáles, entre los cuales puede tener una excepción de incompetencia si es que sabía que el juez de La Molina no era el idóneo para resolver el caso, así como quizás una excepción de litispendencia, puesto que había un proceso similar cumpliéndose los elementos del mismo, o también podía haber interpuesto una recusación ante el juez, porque podía haber tenido, si en caso él lo creía conveniente, un conflicto de intereses, señor juez. Pero en ninguno de estos supuestos existe un delito penal como el que él alega de fraude procesal. El derecho penal, señor juez, es la última ratio. Y si el derecho civil te podía dar los mecanismos suficientes para poder salvaguardar el derecho del señor Carlos Carlesi, él tenía que actuar en el proceso civil y no en un proceso penal como quiera alegar. Presentamos como medio de prueba, señor juez, nuestra demanda que se presentó en el juzgado de La Molina, en el cual se acredita, con sus anexos, que los únicos medios de pruebas presentados por el señor Carlos Gubins y la empresa minera Casapalca es el propio laudo arbitral, el cual fue emitido por un juzgado arbitral totalmente válido y de acuerdo a ley. Por lo cual, señor juez, al no haberse emitido o al no haberse dado un medio de prueba fraudulento para poder inducir el error al juez, no existe la figura de fraude procesal en este caso, por lo cual debe declararse la inocencia, y la solicito, de mi patrocinado, el señor Carlos Gubins, y se dé por cerrado el presente caso. Muchas gracias.